Bueno, vamos a desarrollar ahora la práctica dirigida. La pregunta 1 dice ¿cuántas son las capas germinativas? Como hemos mencionado en la clase, nosotros como capas germinativas, ¿a quienes teníamos? A 3 capitas. Muy bien, tú te acuerdas, ¿no? ¿Para qué servían las capas germinativas? Dan inicio a todos los sistemas y aparatos que tiene tu cuerpo, ¿verdad? Ya. Entonces, estas 3 tienen los siguientes nombres. ¿Qué nombres tienen? La más externa, ¿cómo se llama? Ectodermo. Ectodermo. La intermedia se llama ¿cómo? Mesodermo. Y la más interna, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar la más interna? Endodermo. Entonces te pregunta, ¿qué te pregunta? ¿Cuántas son las capas? 3, ¿no? Pero como tú ahora en cuarentena no quieres ni contar, creo, mejor lo hacemos nivel primario. Primera, segunda y tercera. ¿Cuántas son las capas? 3. Muy bien. Entonces marcas la clave que tiene 3. La segunda pregunta te dice, ¿cuál es la capa germinativa más externa? Ya hemos visto esto, entonces solamente nos quedaría responder. ¿Quién es la más externa? ¿Qué quiere decir externa? La que está más afuera, ¿ya? Más afuera. Entonces, la que está más afuera, ¿ya? ¿Quién es? ¿Cómo? Ectodermo. Muy bien. Entonces, la clave que vamos a marcar es la que diga ectodermo. ¿Ya? Recordando siempre que las capas germinativas son cuando estamos en fase embrionaria y dan ¿qué? Nacimiento a todos nuestros aparatos y sistemas y a los órganos como los conocemos. La tercera pregunta, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la más interna? Bueno, nos dice, ¿no? ¿Cuál es la capa germinativa más interna? Entonces, recordando lo que acabo de hacer, vamos a ver que la capa germinativa más interna, ¿quién es? Muy bien. ¿Quién? El endodermo. Muy bien. Endodermo. Fácil, ¿verdad? Ya. Dice, ¿cuál o cuáles pertenece a los tejidos principales? Y acá hay algunas clavecitas. Entonces, cuando me dice tejidos principales, lo que yo voy a recordar es lo siguiente. Voy a tener, primero, para poder hacer un repaso general, tenía a mi célula, ¿ya? Unidad de vida. Esta célula se va a agrupar en más, pero como tú ya has aprendido, no solo se agrupa las células, sino estas células tienen que estar unidos por algo. ¿Cómo se llama ese algo que estén unidas? Matriz extracelular. Entonces, este conjunto de células más matriz extracelular, ¿cómo se llamaba todo esto? Muy bien, ¿cómo? Tejido. Tejido. Entonces, este tejido nace como 4. ¿Cuáles son esos 4? Ya, los 4 tejidos, ¿quiénes son? 2 que ya hemos visto. ¿Quién? Tejido, ¿qué? Epitelial. ¿Qué más? Tejido, ¿qué? Conectivo o conjuntivo. ¿Qué otro tejido? Tejido muscular. Y otro tejido, ¿cuál es? El tejido nervioso. El tejido nervioso. Entonces, los 4 tejidos primordiales que nosotros tenemos van a ser el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. ¿Ya? Si es que no me equivoco, en tus clavecitas dice la A, tejido óseo. ¿El tejido óseo está dentro de primordiales? No, no se encuentra dentro de los primordiales, ¿no? ¿Dónde estará? Lo vamos a aprender en tejido
óseo, ¿ya? ¿Qué más te dice? Creo que la B te dice tejido muscular. ¿El tejido muscular está aquí? Sí, correcto. Entonces, ¿qué voy a marcar? Tejido muscular. La C, ¿qué dice? Cartilaginoso, creo, o sanguíneo. ¿Pero esos cartilaginosos o sanguíneos están acá? No. Entonces, no es ninguna de las claves que ni la C ni la D. ¿Quién es? El tejido muscular. Es lo que deberías marcar. Bueno, vamos a ir a la pregunta 5. En la pregunta 5 te pregunta qué es una glándula. Entonces, glándula, Miss. Yo te dije que el epitelio puede estar en dos formas. Ya sea en forma, el tejido epitelial puede estar en forma de epitelio, que es células juntas, ya, en forma de epitelio, y en forma de ¿qué? Glándulas. Entonces, por lo que te preguntas son las glándulas. Las glándulas van a ser invaginaciones. ¿Qué cosa quería decir invaginaciones? Que esto va a entrar dentro de sí mismo, de la membrana, ¿ya? Hacia adentro, se invagina, ¿ya? Se invagina. Y las glándulas secretan sustancias, ¿ya? ¿Cómo se llaman estas sustancias? Se van a llamar hormonas, ¿ya? Secretan sustancias, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa va a ser una glándula? Una invaginación. Invaginación. Eso vas a marcar. De ahí te dice cuántas capas posee el epitelio estratificado. Entonces aquí ya entramos a la fase más de epitelio. En el epitelio existen dos epitelios, simple y estratificado. Ya. ¿Qué es simple? Sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a poseer solo una capa, ¿ya? Que va a poseer solo una capa, una. Mientras que el estratificado tiene que tener mayor que dos, mayor igual que dos capas. ¿Qué quiere decir esto? 2, 3, sucesivamente, las que pueda haber. Mientras que el simple, ya, solo una capa. Al simple también, ¿cómo lo podíamos llamar? Monoestratificado. ¿Ya? Entonces, te pregunta, ¿cuántas capas posee? Mayor igual a 2. En la clave está 2, 3, 4. Entonces, ¿qué vas a marcar? TA. ¿Qué significa? Todas las anteriores. Ya. Aquí en la siguiente que te dice cuántas capas tiene el epitelio simple. ¿Ya? El epitelio simple, como ya hemos visto, ¿cuántas capas tiene? Una capa. ¿Ya? Y la clave que vas a marcar, si es que no me equivoco, es NA. No significa necesito ayuda, ninguna de las anteriores. ¿Qué epitelio recubre el mesotelio de la cavidad peritoneal? La cavidad peritoneal y la cavidad pleural, el mesotelio que lo recubre, ¿qué epitelio es? Ya, es el epitelio. Ya, primero escamoso. ¿Qué quiere decir escamoso? Que es plano y va a tener un solo estrato. ¿Qué quiere decir eso? Que es epitelio escamoso simple. ¿Ya? No nos vayamos a olvidar. Entonces la clave nos dice que epitelio no tiene estrato córneo. ¿Qué epitelio es el que no tiene estrato córneo? El epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. ¿Ya? Que no tiene estrato córneo. No se vayan a olvidar, por favor. ¿Ya? El queratinizado sí tiene. Este no va a tener. Después, ¿qué vamos a tener? ¿Qué epitelio tiene el recubrimiento de las vías urinarias? ¿Ya? Entonces, en esta pregunta, todo lo que es vías urinarias va a tener un epitelio que se va a llamar el epitelio ¿qué? Transicional. Muy bien. Transicional. ¿Ya? Transicional.
Me falta una ahí, perdón. Transicional. ¿Ya? Entonces el epitelio transicional, ¿qué quiere decir? Está en transición. ¿Ya? Cambia de uno a otro. ¿Y generalmente quiénes son estos? Son los que van de los cálices, ¿a dónde? A la uretra. ¿Ya? ¿Quiénes vamos a tener? En la pregunta 11 vamos a tener, tiene como componentes a las células y M, que significa matriz extracelular. Entonces, ¿quién tiene como componentes a esos dos? Ya habíamos visto en una pregunta, creo, pasada. ¿Ya? Que habíamos visto que cuando yo sumo células más matriz, recuérdense siempre, compárenlo siempre con el cemento y ladrillos. El cemento es la matriz y los ladrillos las células. Entonces, entre los dos, ¿qué forman? Muy bien, ya te acordaste, ¿no? Tejidos. Tejidos. Y en tus claves dice, ¿tejido qué? Generalmente, la mayoría de personas forma como tejido, como células y matriz extracelular, al tejido ¿qué? Conjuntivo o conectivo, que es lo mismo. Pero todos los tejidos tienen esta composición, entonces ahí también te dice tejido epitelial. ¿Qué más te da de clave? Conjuntivo. ¿Qué más? Muscular. ¿Ya? Y así, todas las demás claves. Entonces, todos los tejidos tienen células y matriz extracelular. Entonces, ¿qué marcarías ahí? Todas las anteriores. La 12. ¿Qué tipos de fibras existen? Ya. Cuando nosotros hablábamos del tejido conectivo, vamos a ver que ahí existen dos tipos de fibra en la clasificación general. Pero, o sea, como clasificándolas son dos. Pero en realidad, ¿cuántos tipos de fibras existen? 3. ¿Qué tipos de fibras existen entonces? Las fibras colágenas, que son las más representativas, y las fibras elásticas. Y había unas fibras que estaban dentro de la otra, que es las fibras reticulares. Entonces, ¿cuántos tipos de fibras existen? 3 tipos de fibras: colágenas, reticulares y elásticas. ¿Ya? Ahora vamos a ver la pregunta 3. ¿Qué sostiene al epitelio? Recuerden, cuando yo había dibujado, ¿ya? Anteriormente, cuando había dibujado, siempre que dibujo los epitelios, primero pongo una rayita, ¿ya? Y luego empiezo a dibujar las células y les decía, esto es el epitelio, mira, tiene más células, ¿ya? Células. Entonces, esta rayita que ustedes ven acá, yo les decía que tenía un nombre. ¿Cómo tenía? Muy bien, la lámina basal. ¿Ya? Lámina basal. ¿Ya? Entonces, esta lámina basal pertenece en realidad a algo que sirve para pasar del estrato del tejido epitelial al tejido conjuntivo conectivo. A esto se le va a llamar membrana basal. ¿Ya? La membrana basal. La membrana basal está compuesta de dos cosas: la lámina basal, ¿ya? La lámina basal. Y va a tener otra lámina también que se va a llamar la lámina reticular, ¿ya? Entonces se van a diferenciar y todo este concepto tú lo tienes en tu teoría. Lo que nosotros sabemos es que la membrana basal sirve para pasar del tejido epitelial al tejido conectivo. Es el que separa estos dos. Tiene células, es acelular. ¿Ya? ¿Qué quiere decir acelular? Que no va a tener células, solamente sirve de sostén. Y dentro de la membrana basal, la primera lámina que está en contacto con el epitelio es la lámina basal. ¿Cuál de ellas es una célula fija? Dentro de
todo lo que nosotros encontramos en este tejido, hay células que son fijas y células que son móviles. Dentro de las células fijas, ¿a quiénes tenemos? A los fibroblastos. ¿Quién más es células fijas? Los pericitos, células adiposas, ¿ya? Células adiposas. Entonces, estas son las que se quedan siempre, ¿ya? Y hay otras que van a llegar desde la sangre. Entonces, ¿qué células son las que no son fijas? Las que son móviles, las de la sangre, eosinófilos, neutrófilos y todo lo demás. Entonces, en la 15 te dice cuál de las alternativas que te da no es, ¿qué cosa? Una célula fija. Entonces, ¿qué? No es una célula fija. ¿Qué quiere decir? Que sea una célula móvil. ¿Quiénes son células móviles? Los eosinófilos, ¿quién más? Neutrófilos, basófilos, ¿ya? Los componentes, ¿no? Entonces son células móviles. Vas a marcar todas aquellas que estén dentro de las células móviles. Y bueno, chicos, entonces esta ha sido la práctica dirigida de nuestro primer tema que estamos viendo. No se olviden, repasen, estudien, quédense en casita y lávense las manos. Hasta una próxima oportunidad.